Este es un artículo del Washington Post del 7 de diciembre del 2013, para que ustedes vean la clase de hipocresía que encierra las acciones del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En este artículo, el Washington Post expresa, asombrado, que el gobierno de los Estados Unidos colocó a Nelson Mandela en su lista de terroristas internacionales en el año 1986, en el gobierno del señor Ronald Reagan, porque consideraba que Mandela era un comunista peligroso que ponía en peligro los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué interés? El interés de defender el gobierno del apartheid de Sudáfrica, contra el que combatía y combatió toda su vida Nelson Mandela. Luego la hipocresía. Allá fue el presidente Obama a los funerales de Mandela a tomarse selfies con la primera ministra de Dinamarca. Pero lo mantuvieron en la lista de terroristas de los Estados Unidos hasta el año 2008. Desde el año 86 hasta el año 2008, a Nelson Mandela en la lista de terroristas peligrosos de los Estados Unidos. Es decir, que Mandela fue liberado de la prisión en el año 90. Estaba en la lista de terroristas peligrosos de los Estados Unidos. Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 92 y todavía estaba en la lista de terroristas peligrosos de los Estados Unidos. Y fue electo presidente de la República de Sudáfrica, primeras elecciones libres que se realizan en ese país, en el año 94, y todavía estaba en la lista de terroristas peligrosos. De hecho, se la retiraron en el gobierno del señor Bush porque iba a hacer una visita de Estado el señor presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, y no le permitían la entrada porque estaba en la lista de los terroristas más peligrosos. Es más, mira esto tan interesante y macabro que conseguí también de Washington Post en su página web. Es un artículo acerca de los benditos drones, que son máquinas asesinas que tiene el gobierno de los Estados Unidos, y aquí dice: si los Estados Unidos hubieran tenido estos drones en el año 90, hubiera sido legal y racional que asesinaran a Nelson Mandela, porque estaba en la lista de terroristas peligrosos de los Estados Unidos. Así que, en lo que a nosotros respecta, correspondería un honor estar en cualquier tipo de listas similares a la que estuvo por casi 30 años Nelson Mandela, ese luchador por los derechos humanos, contra el apartheid, por la igualdad de su pueblo y la libertad del pueblo de Sudáfrica. Ese es el típico mundo al revés del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que a quienes luchamos por la paz, entonces nos convertimos en enemigos gratuitos de los Estados Unidos de Norteamérica, porque luchamos por la paz, porque luchamos por la concordia, porque luchamos contra la violencia. En cambio, a aquellos que solicitan invasiones, asesinatos, muertes, entonces son considerados amigos del gobierno o los gobiernos de los Estados Unidos, porque Mandela fue terrorista peligroso para los Estados Unidos en los gobiernos de Reagan, Bush, Bush padre, Bush hijo, ¿quién más? Clinton, más de 30, casi 30 años, entre los más peligrosos terroristas. Ni siquiera cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz se le ocurrió a alguien de la Secretaría de Estado de los Estados, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, decir, bueno, no suena como raro. Así que, enhorabuena si estamos en alguna lista similar a la lista en la que estuvo Nelson Mandela. Por otra parte, terminen de publicar los listados de venezolanos con cuentas de millones de dólares en Estados Unidos y en Panamá. Este señor expresidente de Panamá se fue de la presidencia de Panamá y no publicó esa lista. Publíquenla, los conminamos. Los conminamos, los exhortamos, háganlo. ¿Quién tiene propiedades en el estado de Florida de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Quiénes son? ¿A quién financian? ¿A quién le dan dinero y para qué? ¿De dónde proviene el dinero para financiar las guarimbas, los actos terroristas que ahora están en su siguiente fase, que es la fase de terrorismo selectivo, ya que la estrategia de calle no le funcionó? Que lo digan, lo digan. ¿Cuántos banqueros prófugos están con los millones de dólares de los venezolanos y las venezolanas allá disfrutando, comprando mansiones?
Y JJ Rendón, ustedes se acuerdan, ¿tú te acuerdas, Chapita? Que yo lo dije en la campaña de nuestro comandante Chávez, que teníamos informaciones importantes de que este señor Rendón tenía conexiones con el narcotráfico internacional. Bueno, ahora resulta que es la Fiscalía de la República de Colombia quien está investigando. Por ejemplo, eso podría ser de las listas que tendrían que haber publicado. Ese señor se compró, aquí de chisme y todo, 2 penthouse con una semana de diferencia de 4 millones de dólares y después se compró el penthouse de al lado de 3 millones de dólares. ¿Dónde? En Miami, Florida. ¿De dónde sacó ese señor 7 millones de dólares para comprarse en un lapso de semana 2 penthouse gigantescos? ¿Quién tiene apartamentos en Nueva York con piscinas temperadas? ¿Quién tiene esas grandes propiedades allí en Miami? ¿Cuáles son los supuestos políticos que están allá en Miami? ¿A quién financia Nelson Messerane? Y puedo hacer la lista. Publíquenla. Publiquen la lista de venezolanos con cuentas de millones de dólares en Miami. ¿Por qué no lo han hecho? Curioso, ¿no? ¿Por qué no han publicado las de Panamá? Curioso también. Y cuando dijimos eso, que este señor Rendón tenía nexos con el paramilitar de Álvaro Uribe, que tenía nexos con el narcoparamilitarismo en Colombia, en los medios de comunicación, no, qué locura, ¿cómo se le ocurre? Ese es un señor respetable. Ahora salen unos capos del narcotráfico diciendo que le dieron 12 millones de dólares por el pecho. La verdad siempre sale a la luz. Por eso insistimos en que podemos acelerar un poquito la verdad y que esas listas sean publicadas y que cualquier tipo de sanción que se haga contra los que estamos luchando con una fuerza inmensa para mantener la paz y para la construcción de la patria en la que quepamos todos en Venezuela, pues bienvenidas sean esas listas. Por favor, colóquenos en la misma lista en la que colocaron a Nelson Mandela.